Sí, buenas noches. Vamos a dar la parte final de esta unidad 2. Nosotros habíamos comenzado hablando de Subiri. Lo mismo también ayer cuando la tarea sincrónica trataba sobre una parte de su pensamiento y no solamente se limita tampoco a esto de la religión, pero ciertas expresiones, cierto vocabulario que vamos a tomar también a partir de lo que tiene que ver con la religión. Entonces, recuerden ustedes el tema de la inteligencia, la experiencia, que cada autor también viene expresando según su parecer. Por eso también que la filosofía no es que va a descartar lo que dice el otro, sino simplemente son apreciaciones que cada uno también lo va tomando como una experiencia que finalmente puede decir yo estoy a favor de esto, no estoy a favor de esto. Y siempre van a aparecer los términos así como la realidad, inteligencia, conocimiento, en nuestro caso la religión. Entonces él nos habla de la experiencia ontológica y una expresión también, la religación, ¿no? Que Zubiri no manifiesta. Dentro de lo que también pueda combinar lo real, por ejemplo. O sea, para él no existe esa distinción, sino solamente un elemento, la realidad como tal y el hecho también de que el ser humano en su religación, vamos a decirle, tiene esa experiencia que finalmente se puede también decir que no es realidad, pero en el conjunto hace que tenga el fundamento la relación que tiene el ser humano con el ser supremo. Y esa unión que hace a partir también, es como que él toma la etimología de la palabra, del religar, el hecho de que el ser humano pueda unirse con un ser supremo. No precisamente Dios, también como él no manifiesta, pero un ser que no tiene la misma característica de las criaturas, que también en algún momento él va a expresar. Entonces, dentro de este capítulo vamos a ver los puntos como religación, la dimensión teologal y la connaturalidad de la religión. Ese hecho de la connaturalidad también, que si eso corresponde al ser humano como una situación que no puede evitar, podemos decirlo en un sentido, que sí o sí tiene que estar ahí. Y se hace la pregunta en cuanto al concepto de religión en Zubiri. ¿La religión es algo accidental y fortuito en la vida del hombre? Si nosotros hacemos esta pregunta fuera de Zubiri, eh, basándonos solamente en la experiencia que tenemos, entonces también puede ser que tengamos otro tipo de, de expresión. A ver, Volti me dice que no me escucha. Ahora. Sí, profe, ahora se te escucha. Pasa que va y viene, va y viene. Por momentos no se te escucha, por momentos sí se te escucha. Está bien, quizá no dije nada interesante en la parte que no me escuchan, por lo menos vamos a creer eso. O sea que el tema de la señal, supongo que es porque acá no tengo al parecer ninguna interferencia, pero me van avisando entonces en el mensaje, sin problema. Bien, entonces lo último que dije para introducir esta parte, los puntos que pone de manifiesto la religación, la dimensión teologal, la connaturalidad de la religión.
creo que... Y entonces la pregunta dentro del concepto de religación de Ensubiri, la religión es algo accidental y fortuito en la vida del hombre. Le decía que si nosotros hacemos esta pregunta no conociéndolo a él como autor, eh, también tendríamos la respuesta. Pero desde el punto de vista o desde el sentir de cada uno, que también considera el aspecto histórico y un poco para resolver el problema, entonces lo que hace es, según el texto, bucea en el interior del hombre y encuentra el sentimiento de dependencia, que también otros autores ya nos había hablado al respecto. O sea que hay ahí también va a explicar la connaturalidad. O sea, la antropología filosófica compete el esclarecimiento de este hecho. Como recomienda Dumery, es necesario estudiar una axiología de lo sagrado, un poco el valor también de esa relación que tiene que existir con el Ser Supremo. Entonces, cuando Dios habla al hombre, crea en él la posibilidad de oírle. Pero eso siempre también dentro del ámbito de la creencia. Dentro de la misma posibilidad de respuesta, entonces es preciso reconocer que toda referencia del hombre a Dios pasa por la conciencia en su doble vertiente de conciencia sentiente y conciencia racional. Que como decíamos, para él eso no hay una distinción, se da todo en el mismo sentido. Entonces no son dos conciencias distintas, sino una sola con distinto nivel de profundidad. ¿Me confirman cómo vamos el audio? Hay un ruido que creo que micrófono abierto. Mucho mejor ya, profe. Bien. Gracias y le pido disculpas también por las interferencias que muchas veces escapan de nuestra voluntad. Bien, entonces cualquier complemento, consulta, opinión que ustedes tengan, me hacen saber y vamos compartiendo sin ningún inconveniente. Entonces esa parte también creo que se entendió ya, el hecho de la realidad, también como entiende Zubiri. Entonces así en el hombre, cuya manera peculiar de haberse con las cosas es la inteligencia sentiente, que llama hábitud, que ve las cosas como realidades y no como meros estímulos. Las capta en su dimensión de ser. Y dentro también de un posible neologismo, ¿verdad? Que si bien otros autores pueden también introducir así conceptos que puedan resultar novedosos, él lo hace lo mismo, y lo va dando, o sea, le va dando sentido a cada término. Entonces, ello hace que se dé una relación originaria del hombre con Dios, ser por excelencia y realidad radical que es la deidad. Y justamente esta expresión, deidad, es lo que al hombre quizás le llame la atención y le posiciona también como el ser dependiente, como hemos dicho. Entonces, dentro de este contexto tenemos el concepto, la realidad, y bien, nuevamente hace la observación que a diferencia de los clásicos, que privilegiaron el conocimiento de la realidad sobre el saber, y de los modernos que hicieron al revés, lo que hace subir entonces unificar los dos momentos, porque conocer es aprender. Esa aprehensión también que nosotros podemos usar en diferentes situaciones. Entonces la realidad se nos da en el saber, que es siempre de lo real. Así entienden. De modo que ser y saber se corresponden mutuamente. O sea, ser, saber, saber, ser. Por eso la realidad para el hombre no es otra cosa que la manera de dársela las cosas en el mismo acto de aprenderla. Que también dentro de la condición humana eso se presenta como una posibilidad.
Y esa posibilidad no es porque de manera remota, sino es una situación que se puede dar. Esa expresión bueno, realizable, ejecutable, dentro del ser humano. Entonces, realidad es el carácter formal según el cual lo aprehendido es algo en propio, algo de suyo. Y saber es aprehender algo según esa formalidad. Es un hecho de experiencia universal. El hecho de que me estoy dando cuenta de algo que me está presente. O sea que en lugar de separar, como puede hacer otro autor, entonces lo que hace es fusionar. Y no se puede dar quizás en forma separada. De hecho, que también esto se puede profundizar mucho más desde el enfoque solamente filosófico y no lo religioso. No solamente porque estamos dentro de la religión también usamos esas apreciaciones. También tenemos la inteligencia, el correlato o elemento respectivo de la realidad así entendida es lo que Zubiri entiende por inteligencia, que no es conocimiento propiamente, sino aprehensión de algo en su aspecto de realidad. La actualización de lo real en la inteligencia sentiente. Y nos dice, según el texto, la intelección humana es formalmente la mera actualización de lo real en la inteligencia sentiente. De modo que esta inteligencia sentiente no es otra cosa que la aprehensión de lo real o el modo peculiar de haberse el hombre con las cosas. El hecho, entonces la evolución, podemos decirle, de la capacidad humana, en términos de Zubiri, el hecho de hacer esa fusión, el hecho del ser y sentir, y el ser y sentir entonces no pueden darse en forma aislada. Necesariamente el ser humano, con la ayuda de su inteligencia, entonces va a hacer el proceso que se llama la aprehensión, que en otros filósofos es una cuestión puramente formal. Lo mismo también cuando analizamos la palabra lo real, por ejemplo, y lo ponemos como criterio la deidad o el criterio Dios, también vamos a tener una consulta por separado, ¿verdad? ¿Alguien quería opinar? Bueno, entonces la inteligencia, sentir e inteligir no son dos actos distintos como ya venimos diciendo, sino uno solo. Sentiente en cuanto que es captación de lo percibido por los sentidos. E intelectivo en cuanto que aprehende la dimensión de realidad de los sentidos. Entonces, este acto en cuanto sentiente es impresión. Se parece en concepto de Hume, ¿no? En cuanto intelectivo es aprehensión de realidad. Entonces se complementan, se ayudan. Sentido, inteligencia. No se hace por separado como leeríamos en otro autor. Por tanto, el acto único y unitario de la intelección sentiente es impresión de realidad. Y ahí estaría en condición entonces de explicar. Inteligir es un modo de sentir y sentir es el nombre un modo de inteligir, como también ustedes ya manejan. Entonces, considerando estos aspectos que denuncian la apertura del hombre a la realidad, Zubiri explica la dimensión teologal del hombre, que a nosotros al menos nos importa en ese sentido, cuyo fundamento es la religación a la realidad como tal. Y ahí aparece el término religación. Entonces, su originalidad consiste en hacer de Dios plenitud de realidad, un constitutivo de ser humano en cuanto ser en Dios, que vamos a ver en qué consiste. Entonces, la dimensión, el segundo punto, la dimensión teologal del hombre, y ahí se da la aplicación del concepto religación. Entonces, él parte
de la situación que consiste en la implantación del hombre en la realidad, por el conocimiento que tiene, por supuesto. Entonces, hay una conciencia que él mismo puede tener de sí mismo, que le motiva o que le hace entenderlo, que puede ser impulsado o puede ser motivado hacia su plenitud. Pero, así como le anticipé también, esa característica es lo que va a tener hacia dónde el hombre se va o va a alcanzar su plenitud, no va a ser en absoluto con quien comparte las características que puedan ser similares. Entonces tiene que haber un poder especial que funda esto, para que también el sentido de ligación tenga sentido. Y acá aparece el concepto deidad, que no es Dios propiamente, sino la realidad en cuanto poderosa y religante. Porque esta deidad es lo que al hombre le va a hacer entender en qué consiste esa religación. Entonces, como también en otro momento habíamos hablado del misterio, por ejemplo. Entonces, esa religación también de las ganas o la motivación que el ser humano tiene respecto a la deidad, y al mismo tiempo eso es un misterio, es lo que le va a dar sentido entonces a esa religación, que como fundamento de la religión es la búsqueda del sentido último y de fundamento radical. En ese sentido, pues, cuando vamos a entender en términos del autor que estamos estudiando. Y otro concepto que también anticipamos, la connatural apertura a este poder último, es lo que Zubiri llama dimensión teologal del hombre. Es como que ya viene de manera inherente al ser humano. Pero él, así como dijimos antes, explica para que tampoco haya confusión el tema de Dios. Porque generalmente la gente o cualquier lector va a entender que Dios me vincula directamente con lo religioso. Entonces usa la palabra deidad. Y si no estamos así conformes, entonces vamos a usar un ser cuyas características puedan inspirar la trascendencia en el ser humano. Entonces, tiene que ser un ser diferente, pero hacia lo que al ser humano le pueda permitir su plenitud. Y eso en sentido lógico nos lo vamos a entender que no tiene que ser alguien con característica igual. Tiene que ser alguien diferente, pero un diferente superior. Entonces la experiencia fundamental, la experiencia del fundamento del poder de lo real por la ruta que lleva intelectivamente a Dios, experimentado como fundamento experiencia de Dios. Que también una combinación así de otros elementos que ya hemos visto, seguramente ustedes habrán visto en la Edad Media, la idea de Dios, creo que fue con San Anselmo, y diciendo en otro término también puede ocurrir eso en lo que él tiene en cuanto a su apreciación. Entonces, no obstante, hay que decir que la religación como hecho real dado en aprehensión no soluciona el problema de Dios todavía. Solo lo plantea, ya que obliga al hombre a emprender la búsqueda racional de lo que sea este fundamento último. Y creo que esa es la cuestión más importante de lo que hacen fenomenología de religión, porque va a ser difícil, por ejemplo, que esas expresiones sean dentro de una claridad, por ejemplo, en cuanto a su desarrollo. Entonces, en un paso ulterior, el hombre se percibe como ser tensivo que busca su entronque en el ámbito último de lo real, en Dios. Pero, como se dijo, es un planteamiento nada más. El hecho que esto se pueda capitalizar o ejecutar desde la experiencia del sujeto que
aprehende esa religación, entonces va a ser uno. Y otra experiencia va a ser desde la visión del observador o del investigador. Llega una constitución que el ser humano necesita o se orienta. Por eso habla de la inquietud tensiva, de la constitución del yo. Es la forma concreta como el hombre se encuentra en su ser, que es el yo religado a la realidad relativamente absoluta. Por eso le decía que es como que atribuye su forma de entender a la definición etimológica de la palabra religión. Porque es lo que une al ser humano en cuanto a su sentir y su entender a lo absoluto. Entonces, partiendo de esos tres, son por tanto los momentos estructurales de la religación humana a la realidad. Vinculación al poder de lo real, sentirse fundado. Entrega intelectiva al fundamento último, reconocer la realidad como fundante. Y experiencia tensiva hacia la realidad última, necesidad de planificación. Sentirse fundado, reconocer la realidad como fundante y necesidad de planificación. Si estos requisitos no tenemos, entonces tampoco se va a poder pensar en la dimensión teologal del ser humano que se manifiesta a partir del concepto religación. Y los tres conforman la dimensión teologal del hombre como ser inteligente, raíz de la actitud religiosa. Y esa actitud religiosa que nosotros estamos tratando de justificar en su segunda versión, la segunda parte, entonces, porque habla de la justificación racional de la actitud religiosa desde la visión del investigador. No, es de la visión del creyente. El creyente no se va a preocupar por su creencia. Cree y punto, ¿verdad? No hay situación que discutir. Pero desde un perfil de las interrogantes o de investigación, sí, eso puede generar situaciones que pueda también generar consultas, preguntas. Y el punto 3 habla de la connaturalidad de la religión en el hombre, así como algo inherente al ser humano. Forma parte de su constitución. Quizá eso viene del hecho que se siente no completo, para no decirle incompleto. Y de manera intrínseca ya viene también esa búsqueda, esa necesidad en un sentido. Entonces, una palabra, la experiencia del fundamento o del poder de lo real enraizada en la misma entraña del hombre, hace a este naturalmente religioso. Siempre recordar que esto responde a lo que plantea Zubiri, ¿verdad? Entonces, la historia de las religiones no es otra cosa que el proceso de concreción de la experiencia teologal inacabada a lo largo del tiempo, que en su momento también es como que se va explicando. Acá hay una cita que según Lucas toma de Zubiri, que nos dice el encabezado: el texto siguiente es un resumen elocuente del pensamiento zubiriano sobre la justificación racional de la religión. Entonces vamos a ver qué nos dice. La justificación intelectiva del fundamento del poder de lo real es lo que nos lanza a nosotros mismos por una ruta que lleva a la persona humana a una realidad absolutamente absoluta. Es lo que entendemos por realidad de Dios. El hombre encuentra a Dios al realizarse religadamente como persona. El apoderamiento por el poder de lo real acontece en forma experiencial. La religación es, pues, una marcha experiencial hacia el fundamento del poder de lo real. Esa experiencia es fundamental, y en esta experiencia acontece la concreta intelección de este fundamento. El hombre accede siempre religadamente al fundamento de lo real. Por tanto, el hombre tiene siempre en su realización personal aquella experiencia fundamental. Que para él no habría distinción entre uno y otro, pero la forma en que vive, que también está el aspecto histórico,
evidentemente que también juega un papel importante, un factor determinante. Entonces, en eso consiste el tema de la connaturalidad de la religión en el hombre. Una cuestión, eh, podemos entender como una cuestión inherente. Ahora, lo que no se sabe es si el ser humano pues, eso también va a poder captar o simplemente va a entender como un proceso que debe realizarse indefectiblemente, que también sería otra consulta, ¿verdad? En ese encuentro interpersonal también que se pueda producir en este ámbito. Entonces el hombre religioso tiene conciencia de establecer un contacto personal con un ser supraempírico que le otorga la salvación, que también acá un concepto clave de la religión, la salvación. Es una relación del yo a tú que se traduce en plegarias, ofrendas y actos de culto reveladores de la existencia de un diálogo interpersonal que sale del hombre, pero a partir de esa connaturalidad que lo convierte en un ser religioso, como nos dice Zubiri. Entonces, el hallazgo de un tú, que se refiere a la deidad, inconvertible en objeto, es característica fundamental de la actitud religiosa. Y la única manera también para que se pueda establecer ese encuentro interpersonal. Porque si el ser humano no entiende o no se ejecuta ese hallazgo de un tú al subducto, entonces tampoco tendría sentido. Con el Rudolf Otto nos decía el totalmente otro. Acá es un ser pleno, donde se pueda también materializar de alguna forma las plegarias, las ofrendas, y no es el ser absoluto respecto al ser humano, sino el ser humano respecto al ser absoluto. Que justamente también eso forma parte del proceso de demostración que el ser religioso lo tiene que tener de acuerdo a su práctica cotidiana. Y como la parte conclusiva de esto, la religión como respuesta al enigma del hombre. Porque siempre va a ser un misterio. Entonces las tres experiencias anteriormente descritas, trascendental, ontológica y de encuentro personal que hemos visto, abren al hombre la pista de una realidad absoluta trascendente de Dios, fundamento último y meta suprema de todo cuanto existe. Frente a la finitud, contingencia, historicidad, que son características del ser humano, este ser por excelencia aparece como plenitud de realidad y de sentido. No hay otra condición. A partir de esa característica, entonces, se puede ver que contiene, por tanto, toda la perfección de la vida espiritual, cuyas características esenciales son el conocimiento, el amor y la libertad. Desde la visión fenomenológica, entonces esto tiene que ser sin contaminación. Porque nosotros, cuando el conocimiento, el amor, la libertad, quizás definamos a partir de nuestra experiencia. Entonces, eso también puede hacer una función importante, sino muchas veces tenemos que ir u obedecer a lo que nos dice el enfoque fenomenológico, ¿verdad? ¿Qué es el conocimiento aparte de lo que yo aprendí con mi experiencia y vamos a aplicarlo la epogea en ese caso, que es el amor, que es la libertad, que vamos a poner como característica que le permite al ser humano fundar o lo que se va a llamar como religación desde un concepto investigativo. Entonces, estas son propiedades que de alguna manera pues, lo pueda evidenciar el carácter personal innegable de la relación que puede haber entre el ser humano y la deidad. Entonces, nada impide que el eco de esta autoposesión y autopresencia, que es Dios, resuene en la conciencia humana. Aunque limitada e imperfecta, implica un notabilísimo grado de posesión y de autopresencia de su propio ser.
Caso contrario, eso no tendríamos como respuesta en la vida del hombre, en la vida del ser humano. Sería un no darse esa vinculación simplemente. Entonces Dios puede comunicarse de múltiples formas a la persona humana porque como espíritu encarnado, esta permanece siempre a la escucha de todo cuanto es ser. Que también eso puede haber una influencia del mismo comentarista, ¿verdad? Del mismo que hace el análisis, que revisando vamos a encontrar que tiene una formación religiosa. Entonces por eso la actitud religiosa, que no es otra cosa que acogida generosa del ser y esfuerzo constante por desarrollar la parte del hombre que está vuelta hacia el infinito. Encuentra aquí su base ontológica y antropológica. Y se parte de lo antropológico entonces para proyectarse hacia lo ontológico. Porque hay una dimensión que sí comprendemos, pero hay otra dimensión que siempre va a ser el enigma, el misterio. Y eso es justamente lo que le motiva al ser humano a seguir dentro de las prácticas que signifique esperanza, esperanza en una salvación que también tenemos idea que pueda significar en la práctica, ¿verdad? En la práctica me refiero dentro de la plenitud, o sea, qué idea uno tiene eh, del momento que alcanza ese nivel de salvación. Ahora, el antropólogo belga Bergot, experto en estos temas, ha visto en la estructura de la capacidad intelectual y de la tendencia evolutiva de la persona humana el fundamento no solo de la posibilidad, sino también la conveniencia de una relación sobrenatural que puede pasar por lo ético. Y no solamente para el creyente, sino también para la persona que de alguna manera puede eso decir que vivió como una experiencia. Entonces, en consonancia con esta doctrina, la religión no es un componente más de la naturaleza humana, sino una actitud global de la persona, efecto de su racionalidad por la que orienta su vida en perspectiva de trascendencia y ademán de respuesta a una llamada misteriosa, que forma parte de una motivación que utiliza como para tratar de completar la parte que le falta, la parte que carece. Entonces es el especial enfoque de la existencia entera, fruto de la asunción consciente de los propios límites constitutivos, y eso es en cuanto a la contingencia y mediante eso el ser humano entonces tiene esa condición que se ubica por debajo de la deidad y da sentido a lo que es la religación. O sea que dentro de la religación, entonces el ser humano es un componente que se basa en una convicción profunda, ¿verdad? De que existe esa deidad, y cuando dice la palabra deidad o lo somete en su conciencia, ya también ya viene eso con las características necesarias. Entonces esto es lo que corresponde a la parte final de esta unidad 2, que quizá también nosotros vamos a utilizar todavía este recurso como para cerrar totalmente una interpretación también que siempre es importante que viene de parte de ustedes. Ahora, algún comentario que tengan, adelante por favor. Más o menos entendemos lo que nos quiere transmitir Zubiri. Bien, entonces cerramos esto y vamos a continuar con la siguiente unidad en la siguiente clase. Muchísimas gracias por la atención. Gracias, profesor.
Gracias, profe. Gracias a ustedes.